Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a este encuentro organizado por el Comité de Energía de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, titulado Visión 2030 del sector eléctrico, proyecciones, retos y oportunidades. Estos encuentros son realizados por los distintos comités de trabajo de la Cámara para impulsar sus objetivos específicos en búsqueda del bienestar colectivo del sector empresarial de la República Dominicana, con miembros e invitados reconocidos de la esfera de negocios del país, así como figuras públicas. Antes de iniciar, quisiéramos agradecer a las empresas patrocinadoras que hacen posible este encuentro. En primer lugar, a las empresas miembros de nuestro círculo élite de AmCham DR, AES Dominicana, Barrick Pueblo Viejo, Cervecería Nacional Dominicana, City, HIT Puerto Río Jaina, Grupo Humano, Inicia, Grupo Martí, Altiz Dominicana, Grupo Rica, Grupo CID y Square Button Box. También a los patrocinadores Banco Popular, DP World, Banco BHD, Banreservas, Consorcio Energético Punta Cana Macao CPEM, Seguros Banreservas, Energas, Inca y Banesco. La estructura de este AmCham DR Talk consistirá primero en una ponencia magistral de nuestro orador invitado, seguida de un panel de discusión que abordará algunas cuestiones sobre el futuro y los retos que enfrenta el sector eléctrico de la República Dominicana. Sin más preámbulo, recibamos ahora al gerente general de Distribuidores Internacionales de Petróleo y vicepresidente de nuestro Comité de Energía de la Cámara, el señor Carlos Rivas, quien nos dará unas palabras de apertura y nos presentará a nuestro orador invitado. Señor Rafael Gómez, viceministro de Energía y Minas del Ministerio de Energía y Minas. Señores Jorge Galiver, José Rodríguez y Alfonso Rodríguez. Señores miembros del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio, damas y caballeros. En nombre del Comité de Energía de la Cámara Americana de Comercio, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia al acompañarnos en nuestro principal evento de este año 2022, el cual hemos titulado Visión 2030 del sector eléctrico, proyecciones, retos y oportunidades. Como objetivo principal, en el Comité de Energía buscamos promover un sector energético, económico y medioambientalmente sostenible, integrando a la cadena de valor las experiencias y mejores prácticas de los Estados Unidos de Norteamérica e impulsando un marco regulatorio transparente e institucional. Este objetivo principal nos lleva a crear iniciativas que mejoren el clima de inversión y negocios en el sector energético nacional, así como también a promover políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho y mejoren la competitividad del país. Contar con un suministro eléctrico estable y confiable tiene un impacto directo en la calidad del servicio, la gestión de las redes eléctricas y el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Entendemos que como país debemos concentrarnos en adoptar la eficiencia energética como herramienta estratégica para lidiar con el creciente consumo eléctrico y así superar los desafíos que históricamente se han presentado en el sector. Es importante destacar que la evolución y diversificación de la matriz de generación eléctrica de la República Dominicana en los últimos 20 años ha sido más que notable. El Estado dominicano tiene un deber constitucional de promover tanto en el sector público como privado el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes. En efecto, en su Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el país ha establecido como uno de sus objetivos fomentar la descarbonización de la economía nacional mediante el uso de fuentes renovables de energía. Desde nuestro comité estamos convencidos de que las alianzas público-privadas son indispensables para lograr estas estrategias. Nuestro Plan Estratégico 2022 va alineado a impulsar los sectores eléctricos, energéticos, mineros y de hidrocarburos a través de 4 subcomités. El Subcomité de Energía Eléctrica, el cual está enfocado a temas de pérdidas de electricidad, rol de los reguladores del sector, déficit de las distribuidoras, reformas aplicables del sector y el pacto eléctrico.
En el Subcomité de Energías Más Limpias y Renovables, promovemos las iniciativas para la diversificación de la matriz de generación hacia el uso cada vez mayor de combustibles más amigables y menos contaminantes. El Subcomité de Hidrocarburos y Minería procura contribuir en una regularización efectiva del sector de hidrocarburos, además de centrarnos en conocer las prioridades y agenda actual del sector minero para identificar así espacios de colaboración junto al sector público. Y en el Subcomité de Green Energy o Energía Verde, buscamos analizar el impacto de la huella de carbono en contenedores de carga y la estrategia de descarbonización a largo plazo, a fines de lograr un mejor posicionamiento para el nearshoring. Este evento de hoy en particular tiene como objetivo debatir junto a expertos de los sectores público y privado sobre la visión del sector eléctrico hacia el 2030 y conocer sus puntos de vista y opiniones respecto a los retos, proyecciones y oportunidades desde sus distintas perspectivas y realidades. Sin más preámbulo, me complace presentar al orador invitado del día de hoy, quien es ingeniero mecánico de profesión y tiene una vasta experiencia en la construcción y coordinación de proyectos y plantas de generación, tanto en nuestro país, así como en Chile, Trinidad y Tobago, Panamá, Venezuela y Jamaica, entre otros. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Rafael Gómez, viceministro de Energía y Minas del Ministerio de Energía y Minas. Muchas gracias. Quiero felicitar a la Cámara Americana de Comercio, Cámara Americana de Comercio de República Dominicana por esta actividad y felicitar a su directiva por habernos invitado como orador. Quiero darle saludo especial al viceministro Alfonso Rodríguez, aquí presente, del Ministerio de Energía y Minas, a los panelistas Jorge Galiber, a José Rodríguez, alias Hochi, nuestro gran amigo, a Alfonso Rodríguez de Soventri y a todos los presentes. Como es del conocimiento de todos, la República Dominicana, a la fecha de hoy, no dispone de reservas conocidas de combustible. Es un tema muy discutido y que todos debemos ponderar cuando hablamos de energía. No tenemos reserva de fuel oil, no tenemos reserva de gas natural, no tenemos reserva de carbón u otro combustible fósil. Y todavía peor, nuestras reservas hidrológicas son muy limitadas y dependen mucho del evento climático, del niño, de la niña, de todo lo que nos acontece a nosotros. Y como territorio insular que somos, no estamos interconectados con nadie. El país que más cerca que podríamos estar interconectados es Haití, y todos conocen la situación energética de nuestros hermanos haitianos. Aproximadamente el 80% del combustible que consumimos es para producir energía. O sea, la energía eléctrica que se produce, el 80% es por medio de combustibles fósiles. Y solo alrededor de un 20% es por energías renovables, hidroeléctrica, solar, eólica. Entonces, eso nos lleva a que la crisis actual de los combustibles, la cual se ha agrandado con la guerra de Ucrania y Rusia, nos ha llevado a crear un impulso adicional a las energías renovables y a acelerar nuestro proceso de transición energética. Eso es importante porque uno a veces de la crisis tiene que sacar ventaja, y yo creo que nosotros de esta crisis tenemos que sacar la ventaja de poder impulsar, dar un impulso adicional a las renovables y poder nuestro proceso de transición energética institucionalizarlo de forma efectiva. Nuestro objetivo principal como Ministerio de Energía y Minas es asegurar un suministro de electricidad confiable a precios competitivos y condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental. Esa es nuestra misión, ese es el mandato que tiene el Ministerio de Energía y Minas. Todos estos cambios que requiere el proceso de transición energética y el proceso de descarbonización hacia la carbono neutralidad requieren cuantiosas inversiones, las cuales sin el apoyo del sector empresarial sería imposible realizarlas. El proceso de transición que estamos llevando a cabo se basa en 4 ejes clave.
Primero, lo que hablamos anteriormente, tener energía limpia, una generación eléctrica basada en fuentes renovables. Esa es nuestra meta. Segundo, energía segura, suficiente capacidad instalada de generación eléctrica para garantizar la demanda nacional. Nuestra capacidad instalada es como dicen normalmente aquí los mexicanos, lo servió por lo comido. Nuestra reserva fría es prácticamente nula, para no decir que muy baja, y cada vez que sale una central como es Catalina, sale Andrés o cuáles, vienen los famosos y odiosos apagones. Energía asequible, precios asequibles de energía, y es un tema que está en el debate constantemente por la población, el costo de la energía. Cuarto, energía confiable, servicio eléctrico confiable y de calidad. Estos requieren inversiones en el sector como son el 30% de la energía renovable para el 2030, que es una de nuestras metas. Aplicar la eficiencia energética. Redes inteligentes, flexibles y eficientes. Redes de transmisión, que es un problema que tenemos con las redes de transmisión, pero ya estamos en proceso de construcción de redes nuevas. Digitalización de los sistemas energéticos. Crear los almacenamientos de energía para las renovables. Es un proyecto que tenemos junto con la Comisión Nacional de Energía, que todas las nuevas energías renovables que se instalen sean con almacenamiento. Como está de moda y todo el mundo habla, también estamos trabajando en una ruta hacia el hidrógeno verde. Estamos en un proceso de carbonización de nuestra materia energética y, ¿por qué no?, la generación de base a gas natural. Ya todos conocen los proyectos de Manzanillo y los proyectos de mediano y corto plazo. Los retos y pilares de la transición energética son adecuación, actualización, reestructuración y resiliencia del sector y su sector eléctrico. Impactos sobre la base operativa, modelo de negocio del sector eléctrico. Impacto de la evolución de la innovación tecnológica y por último, un marco regulatorio adecuado. Eso es muy importante. Nosotros estamos trabajando en dos proyectos. Un proyecto que ya está en la consultoría jurídica para la modificación del reglamento de la ley 5707, donde se introduce las licitaciones o subastas para la energía renovable. Y también estamos trabajando junto con un financiamiento, una ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y con una empresa que se llama Tetra Tech en la modificación o adecuación de la ley 12501. Eso ya está en su fase final. Tenemos que presentarlo al sector presidencial y de ahí entonces vendrán las consultas y los debates. Cabe destacar que la energía renovable y la eficiencia energética están entre los principales pilares de inversión donde dentro de la óptica operativa la penetración de energías renovables presta un reto del sistema eléctrico, pero también presenta independencia, seguridad energética, elementos de valor que va acentuado bajo la actual crisis que enfrenta el mundo. O sea, poder tener independencia energética, eso es el sueño de todos. Claro, es un proyecto a largo plazo, pero si no comenzamos ahora, el proyecto no se va a poder ejecutar. Entre los objetivos estratégicos de interés público está estimular los proyectos de inversión privada desarrollados a partir de fuentes renovables de energía. Una cosa importante, en este proceso de transición energética, en este proceso de cambio de matriz de generación, el sector privado lleva la parte más importante, porque sin la correcta inversión del sector privado, todavía vamos a seguir con las plantas de carbón, con la planta de gas natural, con la planta de motores de fibrol. Entonces, es importante. Segundo, proporcionar la inversión social comunitaria en proyectos de energía renovable.
Tercero, aumentar la diversidad energética del país en cuanto a la capacidad de autoabastecimiento de los insumos estratégicos. Siempre el tema de autoabastecimiento sale porque eso es importantísimo. Mitigar los impactos ambientales negativos de las operaciones energéticas con combustibles fósiles. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. Contribuir a la descentralización de la producción de energía eléctrica y biocombustibles para aumentar la competencia del mercado. Y por último, contribuir al logro de las metas propuestas en el Plan Energético Nacional, específicamente a los relacionados a las fuentes de energía renovable. Todo el proceso de transición energética y el proceso de cambio de matriz están soportados 100% por el Plan Energético Nacional, que recientemente, en el mes de marzo, puso a circular la Comisión Nacional de Energía y que está en la actualidad trabajando en la actualización. Este plan energético nacional no un libro para tenerlo en el librero, ni es un documento para tenerlo en un pupitre. Es un documento que es activo y hay que irlo renovando cada año. Ya a fin de año, noviembre, diciembre, debe salir la próxima versión. Gracias a la confianza de los inversionistas, la República Dominicana, con los proyectos renovables operativos y los que están en proceso abierto en la CNE, el país podrá lograr las metas establecidas del 25% de energías renovables para el 2025 y el 30% de energías renovables para el 2030. Esas son las metas ambiciosas que nos hemos planteado como Estado y eso va alineado con todos los acuerdos internacionales que se han firmado. No obstante, estos necesitan evaluaciones de despacho optimizado, desarrollo de almacenamiento de energía, inversiones en líneas de transmisión y redes de distribución. Siempre, cada vez que hablamos de generación renovable, viene junto al almacenamiento de energía. Eso es un tema que es importante. Entrando ya en materia, nosotros tenemos un potencial de energías renovables que lo mostramos aquí, que no está totalmente explotado. Principalmente en el área de eólica tenemos un potencial de 3.260 megavatios. Esos son datos que tiene la Comisión Nacional de Energía. En el área de solar tenemos un potencial de 9.000 megavatios. Y en el área de eólica marina, que está todavía en estudio, según datos del Banco Mundial, un estudio que he hecho, tenemos un potencial en nuestra costa de unos 63.000 megavatios, unos 63 gigavatios. Y es un área que los inversionistas todavía no han iniciado a explotar. Ya se han acercado algunos con proyectos específicos al Ministerio y a la Comisión Nacional de Energía. Pero hay un tema que tenemos que resolver en eso antes de poder dar una concesión. Esos proyectos van en el mar es del Estado. Los proyectos normales de generación de eólico se concesionan en base a un título de propiedad de un terreno o un contrato de arriendo del terreno. Pero el mar no tenemos título, no podemos dar un arriendo. Entonces, eso hay que normar, tiene que crearse la normativa o la regulación específica para que estos proyectos puedan desarrollarse. En la actualidad, los planes nacionales de inversión y expansión del sistema eléctrico se preparan las bases de evolución de flexibilidad, resiliencia y energía energéticamente del país. Perdón. Ahí podemos ver las concesiones que ya están en operación, que son las centrales que están en el dibujo de mano derecha. Ahí tenemos 805 megavatios, en 800.85 megavatios en operación. Y ahora mismo tenemos unos 13 proyectos en construcción para unos 580.6 megavatios de energías renovables, tanto solares como eólicos. En concesiones, la Comisión Nacional de Energía tiene unos 2.445 megavatios en concesiones provisionales y unos 1.272.22 megavatios en concesiones definitivas. Eso da una muestra que se está trabajando en los procesos, de agilizar los procesos de concesiones y que en un futuro no muy lejano podremos disponer de la energía suficiente porque ya parte de todo el proceso del papeleo está realizado. Ya tenemos una visión de las energías renovables. Tenemos que en cuanto a megavatios tenemos un 71.66% en energía convencional térmica y un 28.34%. Eso incluye las hidroeléctricas, que
Hay un debate que si la hidroeléctrica o la eléctrica son energías renovables o no, pero en este caso nosotros lo hemos incluido y por eso aparecen en nuestra lista. Ahí podemos ver la cantidad de energía generada por convencionales, unos 1.552 gigavatios hora. Sin embargo, la energía renovable son unos 283 gigavatios hora. O sea, todavía estamos muy lejos de alcanzar las metas que son del 25 para el 2025 y el 30% para el 2030. Por eso debemos trabajar junto al empresariado, a los inversionistas, en impulsar el desarrollo de los proyectos renovables. Yo conversaba antes de iniciar el evento con nuestro amigo Alfonso Rodríguez de Soventry, y dice que, me decía, yo creo que tiene toda la razón, nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad, nos han dado la oportunidad de desarrollar proyectos de energía renovable y los inversionistas están dispuestos a invertir dado que los proyectos tanto de gas natural por el precio que tiene el gas actualmente en el mercado o de otros combustibles, aparte de su problema ambiental que puede presentar, son proyectos que pueden desarrollarse mucho más lentos. Sin embargo, un proyecto renovable, una central solar, después que se aprueba la concesión definitiva, si el empresario tiene los recursos, en un año, menos de un año se puede ejecutar. Y una eólica en máximo 2 años. Sin embargo, una central térmica a gas natural, primeramente hay que tener un contrato de gas natural. Usted sabe lo difícil que tenemos ahora mismo con el tema del gas natural. Segundo, hay que iniciar un desarrollo, y un desarrollo de una central natural mínimo se toma 3 años. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esa coyuntura que hay con los combustibles, el precio de los combustibles, y meterle a todo, como dice la gente, y meterle acelerado al máximo a las renovables, que yo creo que es lo que nos va a dar un impulso adicional y nos va a sacar de esta esclavitud que tenemos contra los combustibles fósiles. La siguiente gráfica muestra específicamente ya la parte de energía renovable, cuánto es hidroeléctrica, cuánto es biomasa y cuánto es solar en gigavatios hora. Esta gráfica es importante y esta gráfica la sacamos totalmente del Plan Energético Nacional. Al 2022 tenemos un 800.85 megavatios instalados, pero vemos la proyección que da hasta el 2030, es tener unos 5.648.9 megavatios instalados. Eso da respuesta a muchas preguntas de cómo será la inversión o cómo debe ser la inversión en energías renovables. Debemos pasar de 800 megavatios a casi 6.000 megavatios en un tránsito de 8 años. Entonces, eso es importantísimo y quiero que el empresariado tome nota, porque el Ministerio de Energía y Minas, junto a la Comisión de Energía y junto a nuestro presidente, le están dando un apoyo 100% a la energía renovable. Le estamos dando un apoyo 100% a la renovable y los inversionistas tienen la puerta abierta en nuestras oficinas. A nadie se le pone un pero, a nadie se le pone un no para presentar un proyecto. Claro, respetando el debido proceso y respetando toda la documentación que debe presentar y todos los procesos que hay que presentar. Bueno, existen netos normativos y regulatorios que tenemos que resolver en temas de las renovables. Uno de ellos es un sistema de pronóstico confiable. Acuérdense que la energía renovable es intermitente, no es permanente, entonces hay que tener sistema de pronóstico confiable. Hay que revisar la adaptación del proceso de planificación del despacho y de la operación en tiempo real, considerando una mayor integración de las renovables. Un tema que se queja ahora mismo el despacho de carga y el centro de corto de energía es cuando, no sé, un parque solar, sin mencionar el nombre, un parque solar de 150 megavatios, 100 megavatios, pasa una nube y el sistema pierde 100 megavatios de repente. Entonces, es un tema que tenemos que resolver, la respuesta en tiempo real a eso. Y eso parte tiene que ver con el almacenamiento de baterías. Si nosotros logramos tener el almacenamiento de baterías suficiente en todos los proyectos, cuando ocurren esos blackouts que se va viendo una nube o para el viento, entonces esos blackouts debemos resolverlo con batería básicamente. Revisión de la normativa en atención a los cambios tecnológicos de las renovables que permita su participación en la provisión de servicios auxiliares. Evaluar la posibilidad de establecimiento de un marco de servicios complementarios, también es importante.
determinar de las necesidades de reserva que requiera el sistema eléctrico dominicano y de las posibles opciones de provisión. Desarrollo del programa de capacitación para el personal directo del Centro de Control de Energía y del organismo de coordinador de los centros de control de la empresa. Distribución de electricidad, así como el personal de toma de decisiones y a los que traza la política de su sector eléctrico. Crear una confianza en el sector financiero local para apoyo a las renovables y los proyectos de energía renovable. Nosotros queremos también que el sector financiero local se involucre 100% en los proyectos renovables. Yo sé que tenemos un sector financiero muy eficiente, pero necesitamos que se involucre más en las energías renovables. Casi todos los proyectos que vienen con inversionistas externos. Existen retos técnicos a enfrentar en todo el proceso de la energía renovable. Algunos de estos retos técnicos dependen de las resoluciones o normas que deben de emitir el regulador, y otros dependen del organismo coordinador y de la empresa de transmisión. Estos retos técnicos podríamos señalar como tener generación de respaldo en horas pico, almacenamiento de energía, que ya lo hemos hablado, programa de respuesta a la demanda, control de detención en caso de exceso de oferta de energía solar. Es un tema importante. Aumentar las reservas rodantes del parque de generación, que ahora mismo las reservas rodantes prácticamente cero. Aumentar los mínimos técnicos. Mejorar los sistemas de predicción de las fuentes renovables. Incorporar elementos de compensación de reactivos para mantener los perfiles de voltaje adecuados, capacitores fijos e interruptores. Construcción de obras de transmisión, líneas, subestaciones para la interconexión, elementos de maniobra e interruptores. Es un tema importante. Más adelante vamos a hablar un poco de la línea de transmisión, porque una de las quejas que hay de muchos, un cuello de botella que hay en muchos sectores para evacuar las energías renovables es que no hay línea de transmisión, o las líneas de transmisión existentes ya están copadas, no permiten 1 megavatio más en el sistema. Es un tema súper importante, y el Ministerio junto a la empresa de transmisión ya tiene un plan de ejecución. Hay un tema importante que también no queremos pasarlo alto, que es un tema que tenemos que mencionarlo. Está el tema de la descarbonización de la matriz. Para no solamente instalar energías renovables, tenemos que ir pensando en sustituir centrales contaminantes, centrales con emisiones por arriba de lo establecido en las normas. Y además, nosotros somos de los que hemos, no sé, me acuerdo si firmaron, pero hemos dicho que para el 2050 queremos emisiones cero. Entonces, eso es un tema que debemos ir resolviendo de ahora, no esperar que llegue el 2050. La República Dominicana se encuentra en una fase de transición en su matriz energética hacia sistemas descarbonizados que permitan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El país ha iniciado el proceso de planificación para la transición hasta este sistema eléctrico renovable, resiliente, de bajas emisiones y mayor sostenibilidad financiera. El proyecto de evaluación económica de la descarbonización del sector eléctrico en República Dominicana es llevado a cabo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y por un grupo de consultores expertos de la Universidad de Costa Rica y soportado por expertos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ese proyecto también está soportado por la Comisión Nacional de Cambio Climático. Hay unos fondos para cambio climático que nosotros al año pasado nos llegó el formulario y presentamos. Bueno, ayer nos dice el director de cambio climático, don Marc Puig, que el lunes va una delegación nuestra a Washington, donde posiblemente se decida la adjudicación de fondos a República Dominicana para el proceso de descarbonización de la matriz de generación. Yo creo que es una buena noticia si eso se logra, y los fondos que se están hablando no son fondos pocos, son bastantes. No estoy autorizado a decir la cantidad, pero yo sé que se está trabajando en eso, y cuando tengamos una información más depurada podemos pasársela. El otro tema que no quiero dejar mencionar es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde ha surgido como un combustible clave en la lucha contra el cambio climático.
dado su potencial de eliminar la dependencia de combustibles fósiles en sectores donde la electrificación mediante energía renovable para decarbonización tenga alcance limitado. El país no cuenta con un marco regulatorio específico para el hidrógeno. En su lugar, las empresas que lo comercializan seguían de los alineamientos y las mejores prácticas internacionales. Es un tema también que tenemos que resolver, crear un marco regulatorio para el hidrógeno verde, y ya estamos trabajando en una hoja de ruta para eso. Al hidrógeno se le da un trato como material peligroso, por lo cual para su importación y transporte terrestre se requiere tener licencia. En ese sentido, le son aplicadas normas que contemplan el almacenamiento, etiquetado y el uso de sustancias inflamables. Los costos de hidrógeno verde están ligados a factores como el CAPEX, la eficiencia de la conversión, el costo de electricidad, las horas anuales operativas y en menor medida el costo del agua. Se proyecta que para 2030 un costo promedio mundial de hidrógeno verde es de $3 por kilogramo. Asimismo, a la vez que se proyectan reducciones de los costos de hidrógeno verde, también de los combustibles sintéticos producidos a partir de este, como el amoníaco, el metanol o el queroseno. En el caso específico del amoníaco, a partir del hidrógeno, se proyecta que a lo largo sea tan competitivo como el amoníaco convencional. El principal factor que influye en los costos de la producción de electricidad con hidrógeno verde y renovable en el país, y esperamos que para el 2050 estos costos se puedan reducir a valores entre 1.4 a 1.6 kilogramos. Eso es una visión muy optimista, pero debemos trabajar en eso. Debemos trabajar en eso porque países que tienen un grado de desarrollo más que nosotros, que tienen inversión en el sector ya fuerte de hidrógeno, todavía no han producido. Por ejemplo, Chile está pensando comenzar a exportar hidrógeno en el 2030, pero Chile viene trabajando en hidrógeno ya hace 4 o 5 años. O sea, nosotros apenas estamos comenzando, y yo diría que lo más saludable es esperar que otro desarrolle y copiarlo. Eso es hacernos como hacen los chinos. Bueno, no queremos dejar de hablar de la generación de gas natural, porque es un tema que está en el tapete, y ahora mismo tenemos varios proyectos corriendo. De hecho, se dieron 2 contratos para usar gas natural o a HFO de términos de corto plazo, que son las empresas SIVA y Acal Power Chi. Hay un inversionista que está aquí, el señor Santana, si no me equivoco. Están haciendo una inversión de alrededor de más de $1.000 millones en un proyecto de una central a gas natural en Manzanillo. Y es importante aclarar, este contrato no tiene PPA, sin embargo el inversionista va adelante con el proyecto. Y eso hay que felicitarlo, señores. Esa iniciativa que ha tenido el grupo Propagás es importantísima. Está el proyecto de la generadora San Felipe, con un proyecto de 400 megavatios. Es un proyecto tampoco, tiene un PPA solamente de 185 megavatios. Ellos están esperando que se defina el tema del gas natural para comenzar. Tenemos los proyectos de la licitación de Manzanillo, las 2 unidades. Ya esos contratos están a la firma prácticamente. Ya se entregaron los terrenos a los ganadores de la licitación. De hecho, ya limpiaron los terrenos, hicieron el cerco y están en los procesos de trámite de permiso y estudio de suelo. Y está un proyecto que la empresa Jaina Inverme tiene en carpeta, que todavía no se decidió, pero ese proyecto entraría en el 2026. Pasando al tema de la transmisión, básicamente que es uno de los temas más neurálgicos nuestros. Ahí vemos el plan de expansión, básicamente, general, que tiene la empresa de transmisión. Este plan está orientado a crear unas redes en el este. Está la red del anillo 138, que hace a Monte Plata, el anillo 138 que va arriba a los Haitises, que es la línea azul que se va arriba. Y está el anillo 138 que va a Jainamosa, a San Pedro Macorís y Boca Chica. Con ese anillo, la zona este debería estar cubierto ya en la parte
de transmisión. En la parte central tenemos varios anillos. Está el anillo que va a la subestación Julio Saure. Está el otro anillo que va a Julio Saure, Pintura Itabo. Y el anillo que va a Los Minas, el Timbeque. Y el último sería el que hace Jaina, Malecón, Itabo. Con esos anillos también podrían sacarse una potencia de unos 300 megavatios total. Y la empresa... 600 más 600, unos 1.200 megavatios. Y la empresa de transmisión se ha comprometido a iniciar estos proyectos. El otro proyecto que tenemos es el anillo de la costa norte, que es un anillo importante porque guía la regulación de voltaje. Es una línea a 138 kilovoltios. Y también en la parte de sur tenemos el anillo 138. Jaina tiene tres líneas importantes que son la línea 345, que es la que va desde Montecristi, de Pepillo Salcedo, va a la subestación de Guayubí, la nueva subestación que se construirá, y termina en la subestación El Naranjo. Esa línea ya hay un acuerdo de trabajo con una empresa de la que está haciendo una de las centrales allá en Manzanillo, tanto para la línea como para la subestación. También está la línea a 345 que va del 15 de Azo a Punta Catalina. Esa línea ayudaría a descongestionar toda la energía de la zona sur. También está en licitación con una de las empresas también locales. Y el otro anillo importante, a 345, ese que va del cruce de San Pedro a Cabreto, que es el otro anillo importante. Aparte de eso, tiene la construcción de la línea 69, cruce de Ocoa, que ya está adjudicado. La 69, cruce de Ocoa, Cabral, Barahona, también adjudicado. Tiene la 69, que da la entrada a subestación Nibet, también adjudicada. La 138, de entradas a Villa Altagracia, que está en licitación. Tiene la 138, 15 de Azo, cruce de Cabral. Esa está en evaluación. Está la 69, Madre Vieja y Napa, también adjudicada. Está la 69, 138, La Vega, que está en evaluación. Está el tema de los compensadores dinámicos, que está en licitación. Es un tema, eso es para la línea norte, la línea de San Francisco, Inbel y esa zona de Nagua, porque hay un bajo voltaje, por eso hay que tener la central, la ESA de Inbel prácticamente en generación forzada. Está la línea de la subestación de Villa Consuelo, que está en evaluación, la subestación de Pedernal en licitación, y la 78 Río San Juan, Gaspar Hernández, y que está en licitación, y la subestación Manzanillo, que también está en licitación. En este momento se está actualizando el plan de expansión de la transmisión en base a la información que yo he pasado. También se está trabajando en desarrollar y actualizar los planes de almacenamiento de energía, donde podemos citar las baterías para proyectos renovables. Se ha desarrollado un estudio de la hoja de ruta del potencial de hidrógeno, como hablamos anteriormente, y también la evaluación de las nuevas redes de distribución, sistemas de emisión, que permita la mejor gestión de la penetración de las renovables. También se está pensando en la inserción de la movilidad eléctrica y sus puntos de recarga, pero sobre todo que permita garantizar la integridad, seguridad y el suministro del eléctrico del país. Esa es nuestra meta principal. Muchas gracias. Las consultas que nos enviaron las hemos resumido en 4 preguntas. La primera que le vamos a hacer es la siguiente. Al día de hoy, ¿cuáles son las prioridades del Ministerio de Energía en cuanto a materia energética en cara a la crisis internacional de los combustibles? Yo creo que en la posición que hice lo resumí. Nuestra prioridad es la independencia energética. Poder tener energía suficiente, renovable, de manera de poder, no decir dependencia, sino minimizar la importación de combustibles fósiles. Eso es uno de los temas importantes. Y el otro tema importante es lograr
el 30% de energías renovables en la matriz energética para el 2030. Esas son nuestras metas, nuestras principales metas. Y la otra meta que también la mencioné es que el tener la energía eficiente, confiable y asequible a las masas. Que la gente no se queje que la facturación es cara, que la energía es cara, que la electricidad llega cara. Básicamente eso es. Y limitando la importación de combustible, básicamente trabajando con energía renovable, los costos de energía bajan muchísimo. Si ustedes se ponen a pensar cómo están los costos ahora mismo generando con HFO, con gas natural, y cuánto cuesta una central eólica o solar donde tiene un contrato fijo, es básicamente una diferencia muy importante. Entonces esa es nuestra misión principal. Acuérdense que nosotros somos servidores públicos y debemos dar un servicio eficiente al sistema. La segunda consulta que queremos hacerle es la siguiente. ¿Tiene el ministerio una plataforma o en plan tener una plataforma donde el inversionista pueda tener como consulta cuál es la inversión que se tiene que hacer y cuál es la ubicación geográfica donde pueden instalar parques solares o parques eólicos? Mira, el ministerio de por sí no lo tiene, pero eso lo tiene la Comisión Nacional de Energía, que es un órgano adscrito al ministerio, donde el inversionista puede acceder a las páginas de la Comisión Nacional de Energía, ver toda la documentación que se necesita para presentar por un proyecto y pedir la información necesaria para dónde se puede instalar y cuáles áreas no tienen problemas, porque hay que tener en cuenta una cosa importante. Las energías renovables son importantes, pero también tenemos que producir alimentos. Entonces, un tema que está manejando la Comisión Nacional de Energía junto al Ministerio de Agricultura es definiendo, y en el plan nacional de desarrollo nacional, es definiendo las áreas que son óptimas para energías renovables y las áreas que por su vocación agrícola no se pueden utilizar. Pero toda esta información está en la Comisión Nacional de Energía, que es un órgano adscrito, una entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas, y si no lo encuentra pueden pedirse directamente, que el ingeniero Edu Alvera siempre está disponible a pasar y ayudar a los empresarios. ¿Cuál usted cree que es el mayor reto que tiene la República Dominicana en materia energética? Son muchos, ¿no? Son muchos. Mire, son varios. Por ejemplo, si usted va a la parte de generación, tener generación suficiente para evitar los odiosos apagones, que no haya el problema que tenemos que estar llamando a plantas que están obsoletas, a plantas que están por servicio porque salió Octavo, o porque salió Catalina, o porque salió Andrés. Es un reto importante. Tener reserva fría, unos 300, 400 megavatios de reserva fría para ese problema. Eso es un tema. El otro tema es importante, aunque yo no debo mencionarlo aquí porque eso pertenece a la empresa distribuidora. Aquí está mi hermano amigo Andrés Porte. Pero es reducir las pérdidas y reducir la pérdida técnica y la pérdida no técnica de la distribuidora. Es uno de los temas centrales tanto del ministerio como del gobierno principalmente. Acuérdense que los millones de dólares que se gastan por subsidio, eso sale de las arcas del Estado. Y finalmente eso lo terminamos pagando todos los habitantes de la República. Y el otro importante es, no sé si un sueño, pero como dije anteriormente, la independencia energética. La independencia energética ya sea a través de renovables, baterías, pero con fuentes de energía que sean de costo bajo y que sean de acceso importante, de instalación rápida e importante. ¿Tiene el ministerio una idea del monto necesario para resolver el déficit financiero de las sedes? Mira, eso no es el ministerio que maneja eso hay que hablar con Hacienda. Yo diría que es una pregunta que debería contestarla el señor Manuel Lara, que es el presidente del Consejo de Administración de la EDE, o el señor Manuel Bonilla. Nosotros como ministerio soportamos la EDE y ayudamos, pero en esa área ellos tienen su administración, tienen su gestión y él va directamente con ellos. Anteriormente el ministro Almonte era el presidente del Consejo. Por eso le hablaba de la EDE, pero ya no es el presidente del Consejo, hay un presidente y es la persona que debe dar información de las empresas distribuidoras, básicamente. ¿Qué nos falta para lograr el consenso y el plan del pacto eléctrico?
Mira, el pacto eléctrico muestra muchos avances importantes. Y acuérdense que el pacto eléctrico tiene fechas específicas. Todavía hay fechas a cumplirse en el 2023 que están en proceso, pero prácticamente las que son del 2021 y 2022, las que no se han cumplido del 2022 se están cumpliendo. Y nosotros tenemos un comité de seguimiento del pacto eléctrico donde hace reuniones permanentes con todos los organismos involucrados en la parte de energía y se está llevando un control estricto. Y yo creo que estamos muy avanzados. Claro, hay ítems o partes que no se pueden cumplir porque se cumplen en el 2020, por ejemplo, la tarifa eléctrica, eso está para el año que viene. Entonces, son temas que no se van, el pacto eléctrico es un documento que no es que se firmó y al otro día se resuelve todo. Aquí está nuestro amigo Rafael Velasco, director de la SED, y él sabe el trabajo en el pacto eléctrico y sabe que eso no es automático, que son horas y horas de trabajo y días de trabajo para que eso se resuelva. Manuel sabe esto porque él participa en el consejo allá en el consejo que participamos los dos, y eso son discusiones largas y sabemos que somos a su tiempo todo. Muchas gracias, señor viceministro. Gracias a ustedes. Recibimos por favor al señor Jorge Galiber, presidente de V-Energy y Country Chair de Total Energies, República Dominicana. Puede pasar, por favor. Recibamos también al señor José Rodríguez, director de Desarrollo de Gejaina. Al señor Alfonso Rodríguez, presidente de Soventix. Y a la señora Ana Carolina Franco, Managing Partner de JBS Auditores y Consultores, miembro del Comité de Energía de AmCham DR y moderadora de este panel. Bienvenidos todos. Muy buenos días a todos. Gracias, viceministro, por esa participación en nombre del Comité de Energía de AmCham. Agradecemos su ponencia que da pie a este panel de lujo con los, digamos, líderes del sector que engalanan esta mañana. Me voy a permitir hacer una breve introducción. El señor José Rodríguez de Gejaina es director senior de desarrollo y su exitosa carrera en el sector público trasciende 2 décadas, ingresando a Gejaina en 2006, donde obtiene grandes logros en nuevos proyectos y negocios para la empresa, es ingeniero eléctrico de profesión y cuenta además con un MBA. El señor Alfonso Rodríguez de Soventix es CEO y socio fundador de la empresa y también es director general de Soventix Colombia. Es líder empresarial y emprendedor que ha estado promoviendo el desarrollo sostenible y la economía circular en el Caribe durante los últimos 15 años. La experiencia del señor Rodríguez se centra en el desarrollo de proyectos sostenibles en el sector energético en Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Industrial, una maestría en Tecnologías Energéticas de la Universidad Carlos III de Madrid y tiene estudios de posgrado en Responsabilidad Social Corporativa de la UNED, además de un posgrado en Energía y Medio Ambiente en INSA-Rouen, France, un máster en Innovación y Emprendimiento en HEC París. Y finalmente, el señor Jorge Galiber, CEO y gerente de Total Energy y Country Chair de Total Energies para República Dominicana, nuevo presidente para el periodo 2022-25 de la Cámara de Comercio e Industria de Franco-Dominicana. Es abogado, nacido en la hermana isla de Puerto Rico y cuenta con una larga experiencia en arbitraje dentro de esta sociedad de producción y suministro de energía a través del petróleo, biocombustibles, gas natural, gas verde, hidrógeno, energías renovables y electricidad. Entonces, habiendo introducido a nuestros panelistas, voy a ir directo a las preguntas de relevancia para este panel. Yo quisiera comenzar con Jorge para entender cuál es la visión que tienes para los combustibles hacia 2030. Estamos en un contexto donde venimos con un 2022
de un WTI con un promedio de 98.7, según los datos que publicó en su última actualización el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en sus perspectivas macroeconómicas. Y para 2023 se prevé un promedio menor de 89.1, pero que sigue siendo un desafío para una isla como la República Dominicana, donde hay una necesidad de importación absoluta. Así que, Jorge, ¿cuál es tu visión? Bueno, doña Carolina, buenos días a todos. Gracias por la invitación y realmente es un honor estar aquí presente con este panel de excelencia. La realidad es que soy abogado, no ingeniero, así que ciertamente estoy en minoría en este grupo aquí, ahora mismo presente, entre los expertos. Pero trataré de hacer lo máximo en poder sobrevivir el debate. Primero que nada, visión Total Energies y ambición. Tenemos que tener un tema de que tenemos la ambición de ser uno de los actores líderes en la transición energética. Lo hablé recientemente en nuestro lanzamiento de nuestra recién alianza con el Grupo Martí el miércoles. Pero la realidad es que tenemos que pensar de dónde venimos. Primero que nada, tan cercano como el 2019, el 81% de los combustibles fósiles, o sea, derivados del petróleo, a nivel mundial, eran los que movían la energía. 2019. Y ese mismo por ciento no varía, porque desde el año 2000 sigue siendo el mismo. Así que, aun cuando estamos en ese proceso de transición energética, la realidad es que se ha movido, pero la razón que no se mueve lo suficiente es porque la demanda sigue creciendo. Mientras los países desarrollados sigan desarrollándose, mientras más inversión siga moviéndose en países desarrollados no desarrollados, la realidad es que la demanda va a seguir creciendo y por ende la necesidad está ahí todavía. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Tan cercano como, bueno, y esa es mientras siga la industrialización va a continuar, la demanda va a seguir. Tan recientemente como hace un par de semanas atrás, 3 semanas atrás máximo, nuestro CEO tuvo un documento, y yo voy a hacer un esfuerzo genuino, en 2 minutos, de poder resumirlo. Se llama el Total Energies Outlook 2022. En ese documento lo pueden conseguir en la página web. Identifica cuál es la visión de nuestra compañía, nuestro grupo, a nivel global, tanto al 2030 como 2050. No los voy a aburrir. Nosotros tenemos una misión, nosotros como empresa realmente, de que queremos llegar a net zero en carbono, en emisiones al 2050. Eso estamos claros. Pero para llegar ahí, ¿qué tenemos que hacer? Y quiero tocar un poquito de base aquí. Hay unas palancas particulares de la visión desde el punto de vista de combustibles. Y yo sé, comparado con Alfonso y con Jaina y con el ministro, que el viceministro, que muy bien habló sobre la evolución, donde tenemos que llegar sobre las energías renovables, la realidad es que llegar a donde el viceministro nos habló y donde Alfonso va a hablar de energías renovables, no vamos a llegar sin los combustibles fósiles. Punto. Es la inversión que está presente, es el desarrollo que está ahí. Empresas como la mía visualizan este escenario en 2 maneras. Lo visualizamos de una manera que le llamamos el escenario Momentum, que es donde se está desarrollando la tecnología para descarbonizar. El desarrollar la tecnología que tiene que hacerse para poder lograr a ese nivel de descarbonización que el viceministro muy bien habló, que es no depender del combustible fósil. Y el segundo escenario se llama el rupture, la ruptura. Es donde ese ritmo se acelera. Y el punto, como nosotros lo vemos, vamos a estar en un proceso de momentum a través del 2030 y el rupture va a estar muy cercano al 2050. En otras palabras, la tecnología y la descarbonización va a comenzar después del 2030. Así que vinimos a hablar de la visión al 2030, la realidad es que vamos a vivir con combustibles fósiles por los próximos años. Es una realidad, no vengo a decirle una cosa distinta. No obstante, a modo de hablar sobre la generación, la electrificación se tiene que limpiar. Eso es un tema que tiene que estar corriente ahí. Número 2, tenemos que hacer inversiones mucho más sensibles a nivel de solar y eólica, cosa que el viceministro demostró muy claramente con muchísimos proyectos y el número, yo no sé ustedes, pero a mí me sorprendió el número de 63,000 megas. Pero interesante, son mucho dinero para inversión extranjera y local aquí en el país, así que muy, muy bienvenido sea eso. Número 3, el gas natural, que estamos pasando por un momento poco complicado con el precio y las perspectivas actualmente por los problemas geopolíticos, todo lo que podamos hablar de Rusia, Ucrania, todos esos temas sí impactan, pero peor que todo, ese gas natural tiene que ser más verde,
Tenemos que empezar a poder invertir en biometano y en unas fórmulas que podamos convertir. El gas natural no va a moverse. Tiene que ser parte base y tiene que ser utilizado en la poner transición. O sea que vamos a pasar quizás unos momentos difíciles ahora, el año que viene, pero la perspectiva es que en adelante y aquí al 2030 es una base fundamental de la transición energética y tiene que ser parte de esa. Número 3, tenemos que limpiar y decarbonizar el modelo de transporte, cosa que es difícil en nuestro país. O sea, el transporte tiene que ser descarbonizado. O sea, cuando hablamos, voy a decir un ejemplo práctico de eso. La visión es que el petróleo, por lo menos para Total Energies, es que de aquí al 2030 y al 2050, estamos hablando que hoy los combustibles fósiles representan el 81%, que eso sea el tercio de aquí al 2050. O sea, que hay una reducción significativa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, porque tenemos que, como bien dijo el viceministro, tenemos que energizar más limpio. Por otro lado, tenemos que bajar los gases o las emisiones que consumimos. En transporte, por ejemplo, el 11% de las emisiones globales vienen del transporte. En las industrias y comercio, 40%. Aviación, 2%. Voy a darle un pequeño ejemplo de cómo nuestra empresa está atacando esto. Se ha desarrollado un producto que se llama Sustainable Aviation Fuels. Es un combustible de aviación sostenible que es biocombustible. Y ese producto nosotros lo estamos tratando de comercializar en las líneas aéreas. Hoy en día ese producto es sumamente caro. Y las líneas aéreas dicen, por eso los pasajes algunas veces son impactantes. La idea es, cuando hablamos de pasemos de momentum a rupture, es que esa tecnología se desarrolle tanto de que el precio de ese producto baje y pueda comercializarse de forma eficiente, que sea algo natural para que todas las líneas aéreas lo usen. Y así se baja las emisiones emitidas a nivel global. Y como último, voy a hablar de esto un poquito más porque esto es un tema que para mí, no sé si estoy diciendo bien la visión de Total Energies, ¿verdad? Pero voy a decir algo que bien dijo el viceministro. La meta es, por lo menos en la etapa de combustibles, cómo podemos apoyar este método de transporte. Hablamos mucho de electrificación de vehículos, ¿sabes? Los EV chargers, hablamos de gas natural, hablamos de hidrógeno, pero eso conlleva inversiones significativas. Lo bueno de la electrificación es que con los países desarrollados como Estados Unidos y Europa han decidido, ya sea por medio de reglamentaciones, ya sea por legislación, ya sea por órdenes de decreto, de que esa es la manera en que va a funcionar. Y por ende, los manufactureros van a empezar a producir vehículos que sean de conformidad con esa legislación. Y por ende, en el futuro, se supone que brinquemos hoy de 1% de vehículos eléctricos que están ocurriendo hoy en el mundo, se supone, según nuestras estadísticas, sea 40, 50% de aquí al 2030, 25 al 2030 y al 2050 sea de 60, 80%. Esa sería la meta. Pero para eso requiere mucha inversión y requiere que el gobierno, esto no es un tema nada más de empresa privada, esto requiere una alianza entre tanto el gobierno como gente que mueve la economía, como nosotros la empresa privada, como también la ciudadanía. O sea que esto es un proceso, yo diría, una alianza de sostenibilidad cultural, y yo pienso que ese es el reto mayor que nosotros tenemos. ¿Cómo nosotros nos ponemos de acuerdo para hablar sobre eso? Finalmente, voy a repetir esto bastante claro, ¿qué significa en la visión de nosotros a nivel de combustible en República Dominicana? Bueno, como lo dije, no va a haber mucho cambio de aquí al 2030, más allá de tener más vehículos eléctricos y con el favor de Dios va a haber una red que vamos a estar invirtiendo en eso. Pero fuera de eso, tenemos que todos movernos a pensar de que tanto a nivel de solar, tanto a nivel de gas natural, todo lo que tiene que ver con el eólico, que lo habla Alfonso y lo habla Luis, la realidad es que ese es el paso a seguir. Tenemos que dar un paso sostenible, tenemos que conseguir acceso a una energía más limpia, que sea más confiable y que sea más económica para los demás. Un último numerito, no tiene que ver con 2030, pero nuestra visión particularmente es que de aquí al 2050 el 90% de la generación de poder de fuerzas de energía eléctrica sea solar y sea eólica, el 90%. Así que todas las inversiones que el ministro dijo, si se dan, eso va a ser transformativo para el país. Así que espero que haya contestado la pregunta, por lo menos de forma general. Excelente. Creo que nos quedó claro cuál es ese camino a seguir y dónde estaremos en 2030 en temas de combustible. Yo creo que la conversación nos lleva a hablar de esos compromisos
que tiene la República Dominicana en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 7 sobre energía asequible y no contaminante, o el ODS 13, que habla de acción por el clima, o bien los compromisos que se suscribieron en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 0112, y de los pactos y planes en vigencia. Y por eso, señor Rodríguez, me interesa saber, y creo que a todos los que nos acompañan, ¿qué se prevé a futuro para República Dominicana en materia de renovables? Buenos días a todos. Si te parece, yo voy a coger lo que es generación distribuida. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al evento. Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que ocurrir es que los cambios regulatorios que se están ejecutando permitan que el mercado cubra las carencias que existen actualmente, que me parecen normales. Me parecen normales porque al final el modelo de negocio energético está cambiando totalmente, de un modelo centralizado vertical, donde el consumidor no tiene nada que decir más que pagar la factura, a un modelo inteligente, diversificado, descentralizado, donde donde el consumidor tiene mucho que decir y puede actuar. Y eso es un paso muy difícil. Aquí, por ejemplo, las empresas de distribución compran y venden energía, no hay comercializadoras. Pues eso es un cambio muy importante que tiene que ocurrir al final, como en otros mercados han ocurrido. La integración de energías renovables, por supuesto, ofrece muchos retos. Yo me voy a enfocar en la parte de generación distribuida para dejarte los proyectos y utility scale, José. En generación distribuida ahora mismo hay prácticamente 250 megavatios instalados en los techos de empresas e industrias en República Dominicana. Eso la verdad que suena muchísimo, pero es un 2% de la energía que consumen las distribuidoras. Un 2%. Si nosotros queremos llegar a tener un 30% de energía renovable, ¿cuál debería de ser ese número? ¿Un 6, un 7, un 10, un 12%? Eso significaría 12 veces lo que hay instalado hoy, hasta 12 veces lo que hay instalado hoy. ¿Se puede 6 veces lo que hay instalado sin problemas, sin sistemas de almacenamiento? Y si se promueve que los consumidores implementen sistemas de almacenamiento, se podría llegar hasta 12 veces, ¿no? Vamos a suponer que solo podemos alcanzar un 30% de eso. Son 900 megavatios adicionales en comercios y en industrias que permiten producir bienes y servicios con un precio mucho más competitivo a unos clientes que cada vez son más exigentes. Quien quiera exportar producto va a tener que producirlo con energía renovable. ¿Qué hace? ¿Se espera que la red se lo dé? ¿O toma una posición que hoy la tecnología le permite de ser más activo? Uno puede ver qué está ocurriendo alrededor, y es lo segundo. Están siendo más proactivos. Los bancos tienen fondos destinados específicamente para eso, fondeados por bancos multilaterales específicamente para eso, con tasas más competitivas que si uno va a otro tipo de préstamo. Entonces, lo normal es que eso se pueda promover. No es unilateral esto, obviamente, implica cambios en el marco regulatorio, adaptaciones. Hoy ahora mismo hay medición neta. Pues si la distribuidora cobra por la infraestructura que se utiliza, probablemente el modelo tenga que ser otro. Si se permite la entrada de comercializadoras, probablemente el modelo sea otro. Va a ser muy diferente al que es actualmente. Eso es seguro, si queremos llegar a que haya una penetración de energía renovable como la que estamos hablando. ¿El objetivo al final cuál es? Pues que pueda haber energía más barata, más confiable, y que la industria, que al final es lo que tira de la economía, pueda ser más competitiva, ¿no? La gran apuesta de este país, después de la salida de la crisis del 2020 y 2021, la crisis sanitaria con COVID, es el nearshoring turístico, industrial y energético. Y el energético es
con producción local de energía renovable. Reflexión sobre el nearshoring, que es yo creo que el gran reto y en lo que la Cámara Americana de Comercio ha estado trabajando para impulsar el tema en nuestros sectores productivos. Paso ahora al señor Rodríguez de Jaina. Habíamos visto la visión oficial de cuál va a ser el escenario, pero desde el punto de vista privado, ¿cuáles son los desafíos de generación hoy día? ¿Cuáles son los desafíos del mercado? Gracias. Mira, desafíos, como dijo el viceministro Gómez, son muchos, tanto para el sector público como privado. Pues la verdad es que hay mucho deseo y mucho capital privado buscando esas oportunidades de inversión. Si uno ve las diferentes tipos de concesiones que están en curso, pues hay, creo que son 5.000, es la proyección de nuevos megavatios que se quieren. Pero la verdad es cómo se logra esos 5.000 megavatios adicionales. No es solamente un tema de volumen, es también cuáles son los megavatios correctos a interconectar. Si son todos solares, pues va a haber una aglomeración al mediodía y en el resto del día, pues no habrá con qué servir esa energía. Entonces habrá que invertir en ya sea batería u otra tecnología. Si se hace todo con combustibles fósiles, pues nos alejamos de la meta de descarbonizar. Sí la tendremos 24 horas al día, pero nos alejamos de la meta de descarbonizar la matriz energética. Entonces, uno de los grandes retos que creo que nos toca a todos como industria es lograr ese balance de energía suficiente, energía firme y energía sostenible. Entonces, creo que la Comisión está haciendo una gran labor que le toca trazar la política energética en eso, pero creo que como sector tenemos ese gran desafío de lograr ese balance de suficiente, firme para que sea cuando lo necesitemos y lo suficientemente sostenible para lograr todas nuestras metas. Como el Impossible Trinity de lo que hablamos algunos en economía, ese es el verdadero reto, sin dudas. Voy a pasar de nuevo a donde Jorge, porque yo creo que en esa mirada de conversión hacia 2050 hay novedades y desarrollos y potencialidades. Y yo quisiera que desde tu perspectiva nos hagas un poquito de qué vamos a ver en ese trayecto. Bueno, gracias. Bueno, excelente pregunta. Y el viceministro habló un poquito sobre el hidrógeno verde. Pero antes de entrar ahí y entrar en las nuevas tecnologías, también tenemos que tomar en consideración de cosas que tenemos que hacer para llegar a las nuevas tecnologías. Uno de ellos, la matriz de carbón tiene que salir. Tenemos que buscar una manera de quemar combustible, o sea, de quemar energía de una manera más limpia. De cierta manera, el gas natural brinda ese pequeño, ¿verdad?, paso de eliminación de carbón, y esa es la visión que hay. ¿Cómo se logra esa matriz? Y el viceministro tocó esa base. Hidrógeno es una de las realmente estrategias que en Europa se está haciendo mucho. La empresa que yo dirijo a nivel mundial está tratando de entrar muy de lleno a eso. Los gobiernos, tanto europeos como americanos, están invirtiendo en eso. Hoy en día, el proceso de cómo modificar el hidrógeno es costoso. Requieren en Europa, creo que, y Alfonso puede confirmar, pero son como 7 billones de euros, que se están invirtiendo en entrar al mundo del hidrógeno. Eso es por un lado. La segunda tecnología que se está haciendo mucho es las baterías. Hay una empresa que es subsidiaria de nosotros que se llama Saft, y estamos tratando de entrar en la tecnología de cómo nosotros podemos ser parte de la evolución de que los vehículos eléctricos, porque es una de las partes que hacemos, uno no puede tapar el cielo con la mano. Los vehículos eléctricos es toda una maravilla, hasta qué vas a hacer con la batería después que se acabe. Entonces, pues la pregunta que nosotros estamos buscando, y en sociedades que estamos haciendo con los manufactureros, como es Peugeot, como es Renault,
estamos buscando maneras de qué hacemos con esa batería y cómo puede ser más largo. Una tercera producto que también estamos viendo como innovación es también la parte de servicios y tecnología. ¿Cómo podemos anticipar? ¿Cómo podemos prolongar que los productos duren muchísimo más? Un ejemplo que estamos haciendo ahora mismo, y eso es ahora, no tanto el 2050, pero va a ser disruptivo a futuro, es, ustedes se preguntan, yo llevo un año en el país, pero una cosa que yo noto es la cantidad de desechos orgánicos, de desechos de basura que hay en el país. ¿Cómo podemos convertir esa basura en energía? Y eso es una pregunta que yo les hago, ¿verdad? Es retórica, porque es algo que estoy tratando de ver. Estamos haciendo en Estados Unidos muchos proyectos y en Europa estamos también haciendo muchos proyectos para poder sacar lo peor de ese desecho, convertirlo en energía, biometano o cualquier energía biocombustible que pueda bajar las emisiones y pueda sustituir el combustible fósil. Ahora, eso va a requerir también tecnología. Esos son 3 ejemplos básicos: hidrógeno, la innovación en biotecnologías como biocombustibles para el desarrollo que puedan ayudar a ese desempeño. Creo que el futuro promete, ¿no? En términos prácticos, me gustaría escuchar qué necesita República Dominicana, y esto es para el señor José Rodríguez, para suplir la demanda proyectada. ¿Cuáles son esos cambios estructurales, normativos? Mira, yo creo que lo principal es que las reglas están claras, yo creo, a nivel de lo que está escrito. Es darle seguimiento y que se aplique la ley, el debido proceso, y que todo aplique igual para todo el mundo. Yo soy un fiel creyente de que el sector privado, cuando se le tienen reglas claras, cuando todo camina según se espera, pues la inversión viene sola. Como te explicaba ahorita, hay mucho deseo del sector privado de seguir invirtiendo. La República Dominicana tiene ya varios años de estabilidad política, estabilidad económica, y eso nos pone en un segmento muy apetecible para ese capital, tanto local como extranjero. O sea que uno es regla clara, que se aplique el debido proceso. Y a la parte que no le toca al sector privado, que le toca al sector público, pues que se sigan invirtiendo en la infraestructura necesaria para que esa inversión privada pues pueda incorporarse al sector de generación, por ejemplo. Y un caso específico es el tema de transmisión, que también lo estaba explicando el viceministro. Yo sé que hay unos planes muy firmes, ya muy bien diseñados y concretos, de iniciar un plan agresivo de inversión en el sector. Lo que quisiéramos es, como sector, yo creo, cuando uno habla con los colegas, es que esos planes ya se implementen y se salga adelante. Pero también que no haya trabas con el tema de que cuando uno, por ejemplo, solicite una interconexión, pues temas históricos que todavía no logran filtrarse, vamos a decir, en el tema de las interconexiones, pues uno que llega nuevo, deseoso de interconectarse, pues no le bloqueen el acceso a la red. Y lo que le toca a la parte pública, pues que sigan esos planes de inversión para nosotros poder seguir creciendo el sector. Excelente. Vamos a pasar con esa idea a hablar otra vez de el futuro y cómo llegar al 30% de energía renovable que mencionaba el viceministro Gómez del Judicial. Es una meta un poco ambiciosa y además viene acompañada de una reducción en esas partes por millón de partículas de aire que mejoran nuestra calidad de vida de manera directa. Así que, ¿cómo lo haremos? Bueno, la verdad es que a mí un 30%, dada la situación actual, con la disponibilidad de capital
que hay para invertir en equity y en deuda en energías renovables en la región no me parece poco. De hecho, la República Dominicana nunca ha tenido la oportunidad que tiene hoy en día de poder canalizar inversión en energía renovable y en electromovilidad. Y si no la aprovecha, la va a perder al final. Esa es la situación actual. Hay una ventana de 3-5 años donde la disponibilidad de fondos no es un problema. El problema es tener proyectos. El problema es poder conectar los proyectos. El problema quizá es definir de manera clara cuál es la planificación y ejecutarla. Por ejemplo, si en la interconexión es la empresa de transmisión quien va a hacer las líneas, todas esas líneas deberían de estar haciéndose ahora para poder permitir esa evacuación de energía. Si va a haber alianzas público-privadas, se debería definir porque nunca va a ser más fácil que ahora mismo. Entonces, de este reto que estaba comentando el viceministro anteriormente, la oportunidad que nace es esta. Lamentablemente, si no lo consigue aprovechar la República Dominicana, el país del lado sí lo va a aprovechar. La ventaja de estar en el Caribe hoy en día, de ser una isla, es que es una de las regiones más expuestas a fenómenos del cambio climático y por fin las instituciones multinacionales y multilaterales se han comprometido de manera efectiva a poder fondear proyectos que ayuden en esta mitigación y en esta adaptación, como estabais comentando anteriormente del viaje que vais a hacer ahora mismo a Washington. Eso trae unas oportunidades. Por ejemplo, ese fondeo puede servir para financiar proyectos de almacenamiento para poder gestionar mejor las líneas de transmisión, puede servir para construir líneas de transmisión para evacuar energía renovable o cualquier otro tipo de proyecto, pero la oportunidad que existe hoy no se va a repetir. Entonces, me parece perfectamente alcanzable. Al menos los jugadores que estamos hoy en República Dominicana sabemos que lo podemos hacer mientras no haya obstáculos. Entonces, el trabajo que está habiendo con el Gobierno es muy positivo. Al final, los cambios no son sencillos para ninguna de las dos partes, y tiene que haber cambios regulatorios y tiene que cumplirse el nuevo marco regulatorio que se implemente, está clarísimo. Va a haber fricción, me parece muy normal, pero no hay una situación mejor para superar esa fricción que la actual. Y eso lo tenemos que aprovechar. Eso va a suponer mucha más energía solar, va a suponer mucho más energía eólica, va a suponer la implementación de sistemas de almacenamiento y, como estaba comentando anteriormente, va a suponer fomentar que todos los techos en el país que puedan tener paneles solares tengan paneles solares. Y eso al final va a permitir ampliar ese objetivo del 30% más allá. Excelente. Esta pregunta es para el señor Gallagher. República Dominicana hoy, cuando miramos lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, hizo cobertura para el tema de combustibles. Y creo que es una estrategia interesante. ¿Cuál es la opinión desde el sector de combustibles? Seguros de cobertura por el incremento de precios. ¿Cuál es la visión que hay desde el sector? Con relación al mercado, al volátil mercado. Podemos empezar a hablar de energía renovable de nuevo. Tema complicado. Miren, todos los días yo miro el precio y miro el mercado, cómo va. La estrategia es simplemente ver cómo podemos aislar la especulación, porque realmente el mercado es un mercado especulativo, se deja llevar muy sensible, y pienso que ahora mismito la estrategia es descarbonizar, depender menos de ese combustible. Esa es la estrategia. Es cómo podemos invertir más en vehículos y eso. Carlitos me mira porque sabe que eso va a presentar menos gasolina vendida en las estaciones, pero es parte del proceso, ¿verdad? Porque tenemos que pensar en el país primero. O sea, que es un tema de sostenibilidad. La estrategia debe ser, hoy en día hay muy poco que podamos hacer con el tema de volátil, porque es muy volátil, es muy mundial, es muy específico. No controlamos qué va a hacer Putin, qué va a hacer Rusia, cómo se va a manejar, cuál es la necesidad de todo ese gas natural que quiere ir para Europa, creando una distorsión en el mercado que impacta. Por ejemplo, una empresa como la mía, como la que yo dirijo, tiene como meta no vender más o no mercadear o no comercializar más
heavy fuel oil después del 2025. El país entero durante los últimos 10 años se ha dirigido a modificar, a cambiar de heavy fuel oil a gas natural. Se han hecho inversiones significativas y en el 2023, en virtud de esas distorsiones de mercado en combustible, tenemos que regresar. Se regresa a eso o se aspira a eso. De cierta manera, es la transformación y la transición energética, quiere decir, hay que transformar todo lo que es el transporte. Hay que empezar a pensar cómo se puede mover la electricidad, cómo se puede hacer eso. Y eso no nace de la noche a la mañana. La estrategia es esa, por lo menos a nivel de empresa, es invertir. Y es como dice Alfonso, es invertir en energía renovable, es movernos hacia energía eólica, hacia energía solar, hacia energía de EV Charge. Por ejemplo, la electromovilidad, una empresa como nosotros en Europa, no República Dominicana, no hemos instalado todavía el primero en una estación de nosotros, Total Energies, pero a nivel de Europa tenemos una visión de 250,000 cargadores de aquí al 2025. O sea, queremos movilizar, y para eso necesitamos tener las alianzas con el gobierno, con los manufactureros, para que ayuden en esa transformación. Otra cosa que queremos hacer, la conversión de vehículos. Una manera para poder bajar la dependencia en combustibles fósiles es convertir vehículos a gas natural o a otro medio de energía que sea menos emisión. Porque eso realmente convierte. Por ejemplo, la flota mía propia de camiones. Yo empecé con 3 el año pasado y para final del año que viene vamos a tener 19 camiones convertidos o nuevos a gas natural, a LNG. Cada vez que yo lleno un camión son 1,000 kilómetros que ellos manejan en el Distrito Nacional. No tienen que estar echando diésel, bajan sus emisiones. Pero es como todo, ¿sabes? You have to walk the talk. Tú no solamente tienes que decirlo, la estrategia, sino que también tienes que invertir y hacerla. Esos son varios ejemplos. ¿Sabes? Que en términos generales, hay muy poco que podemos hacer a nivel de estrategia porque el mercado internacional es el mercado internacional. Lo que sí podemos controlar es dónde ponemos nuestras inversiones, cómo podemos invertir en los modos de poder mitigar ese impacto. Por ejemplo, en Europa, lo que se ha visto mucho es invertir en flotillas de vehículos eléctricos. Y cómo nosotros los apoyamos es montando no son carriles, son como corredores de vehículos eléctricos y le hacemos unas rutas tecnológicas mediante unas aplicaciones que nosotros tenemos para medir la eficiencia. Y los vehículos corren en ese mismo corredor y así no dependen naturalmente de la energía fósil. Esos varios ejemplos que hay que hacer, pero para eso no lo puedo hacer yo solo. Mi trabajo, por lo menos nosotros como empresas de energía, es acompañar al empresario privado, a las empresas, a querer ser parte de ese movimiento. Poder de hacerlo juntos, ¿no? Quiero volver a donde Jochi para hablar un poquito de las mejoras del sector. ¿Qué necesitamos? Y en términos de cumplimiento del pacto, ¿cuáles serían esos puntos importantes? Hablemos, por ejemplo, de los montos que vemos del déficit de las EDES, que a 2022 está en un 39%. Háblanos un poquito de tu visión desde GEJAINA. Mira, nosotros como GEJAINA entendemos que las mejoras del sector, como tú bien dices, pues uno, por supuesto, donde creo que es la mejor inversión sería, por supuesto, la reducción de las pérdidas de la distribuidora. Creo que por cada dólar invertido ahí es el mejor retorno que pudiéramos obtener como sociedad. Y entiendo que las distribuidoras se están enfocando en eso y nosotros como generadores les daremos todo el apoyo que necesitan. En cuanto a infraestructura eléctrica, pues seguir el plan ambicioso que hay del tema de la infraestructura de transmisión, para así nosotros, los que tenemos los proyectos en carpeta, pues poder acceder a la red y acceder al sistema. Y te diría que en cuanto al pacto, pues nada, seguir apoyándonos y creo que hay todo el deseo de que siga avanzando. Creo que no hay mayores problemas con seguir avanzando en cuanto a eso. Y creo que si nos concentramos en el tema de seguir reduciendo las pérdidas de la distribuidora, seguir invirtiendo en la infraestructura energética, como mencioné hace un rato, mantener reglas claras, debido proceso, esto es un sector que va a salir a flote solo.
Adam Smith, siempre yo soy creyente de Adam Smith, y cuando uno tiene todo ese balance puesto en el sector, por lo menos en el sector privado, competimos a nivel comercial, pero a nivel operativo y a nivel de colegas cooperamos, tenemos una competencia, como lo aprendí una vez en la universidad. O sea que si se mantiene ese balance, ese deseo de seguir mejorando, este va a ser un sector que va a salir a flote, y como decía Alfonso hace un rato, no hay mejor momento como el actual para poder seguir atrayendo nuevas inversiones y poder seguir robusteciendo el sistema. O sea que creo que estamos, al igual que tú, pienso en el mejor momento. Coincido con ustedes. Nada más me resta agradecerles la gentileza de compartir con nosotros esas visiones hacia el futuro y esa mirada hacia el presente que nos ponen digamos, contentos de que el país camina en la dirección correcta. Así que muchísimas gracias en nombre del Comité de Energía de AmCham por su gentileza y compañía. Solo me resta agradecerle primero a nuestro invitado y orador principal, el ingeniero Rafael Gómez, viceministro de Energía y Minas, y por su increíble participación y disertación, así como a los panelistas invitados, señores José Rodríguez, Jorge Galiver y Alfonso Rodríguez, del sector privado, representando específicamente a sectores de generación, hidrocarburos y energías renovables respectivamente, quienes nos han aportado sus puntos de vista, sus visiones respecto a, valga la redundancia, a la visión del 2030 en cuanto a energía. Y yo pienso que resumiendo ambas participaciones, yo creo que nos podemos llevar de la ponencia del viceministro Gómez, nos queda claro que aunque se ha logrado avanzar en términos de la composición de la matriz energética, sustituyendo un poco los combustibles fósiles por energías renovables, aún nos queda mucho camino por delante y mucho por hacer. Y precisamente entre los retos principales que él citó, y me permite tomar notas aquí, tenemos la reducción de pérdidas, obviamente, temas de infraestructura y líneas de transmisión, que también son importantes, lograr la independencia energética, obviamente eso conllevaría un incremento de generación a través de energías renovables. Vimos ahí que habría que multiplicar por 7 o por 8 lo que existe hoy en día para lograr el objetivo hacia el 2030, ¿verdad? Y aunque son muchos retos y parecería pues muy ambiciosos, yo creo que hay esperanza. Y hemos visto un sector gobierno que está dando los pasos necesarios, que tiene la visión hacia dónde queremos ir. Vimos a un sector privado comprometido, también compartiendo la misma visión que el gobierno y dispuesto a seguir invirtiendo y desarrollando cada vez más las energías renovables en nuestro país para que sea una realidad esta visión que aspiramos todos de tener cada vez más energía limpia, menos contaminante y que nos abra las puertas en otros, nos dé oportunidades, por ejemplo en el nearshoring, que se ha hablado también aquí, de que tendrán mayor cabida aquellos países que produzcan utilizando energía limpia. Así que yo creo que definitivamente lo mejor está por venir y se están dando los pasos necesarios y adecuados en ese sentido. Sin más, muchas gracias a todos por su presencia y apoyo a nuestro Comité de Energía y que tengan todos un feliz resto del día y por supuesto cargado de mucha energía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.